Días, gracias al Señor que podemos estar aquí en este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que vamos a tomar un tiempo para orar en primera instancia y vamos a estar ahí en las Escrituras hoy. No tenemos un pasaje específico, ya que es un tema general, así que no vamos a estar de forma expositiva en un pasaje, sino que veremos un tema en general de la palabra de Dios. Y vamos a estar ahí centrándonos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, y luego estaremos dando desarrollo a la enseñanza de esta mañana. Así que bueno, primera instancia oramos y ponemos a Dios nuevamente la predicación de esta mañana. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, gracias porque nos permites estar acá. Gracias porque nos das el privilegio de poder abrir las páginas de las Escrituras de manera libre, sin persecución, pero a la misma vez, Padre, te pedimos que pongas un peso y una carga en nuestros corazones, porque también podemos entrar en una apatía y desinterés como lo refleja estos tiempos. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, al llamado, a la identidad que tenemos como tus hijos, y que a la luz de tu palabra, Señor, podamos caminar conforme a esto. Te pido que dirijas este tiempo donde seas tú hablando a tu pueblo, a tu iglesia, y que también tú, Señor, toques nuestros corazones a través de tu palabra, que me guíes a mí para hablar tu palabra y solo tu palabra, y el pensamiento tuyo, Señor, y no el de nosotros los hombres. Gracias, Dios, que cada persona pueda disponer su corazón como tierra fértil para esta enseñanza, como bien decía nuestro hermano Alberto, Señor. No para otros, sino para nosotros, y que podamos sacar el máximo provecho para luego aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Te doy infinitas gracias por todo tu amor, Señor, y te pedimos que dirijas todo lo que viene aquí para adelante, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ven ahí en la pantalla, el título de la predicación de esta mañana es La eficacia de la lectura de la palabra de Dios. Y ahí en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, con un fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto no habla de un hombre sin tacha, sin pecado y que nunca más cometerá errores, sino que habla del hombre de Dios en un estado maduro espiritualmente hablando. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando hablamos de la eficacia de la lectura de la palabra de Dios, nos referimos al efecto positivo y al crecimiento en la madurez de la persona en su vida espiritual que ésta produce. Entendemos que cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor en fe, creyendo en Él, cuando hemos reconocido nuestra necesidad de ser salvados, ya que somos pecadores, dice la palabra de Dios que experimentamos lo que se llama el nuevo nacimiento. Y como el nacimiento natural del hombre, ¿verdad?, que nace siendo un bebé, espiritualmente somos bebés en la fe y necesitamos experimentar esa madurez en la medida que invertimos tiempo en la palabra de Dios. Ahora, sabemos a través de la palabra misma su importancia, la importancia de la palabra y cómo Dios determinó y estableció que las Escrituras eran la más primordial e importante fuente de alimento espiritual y de la cual dependen todas las otras formas en las que nosotros nos alimentamos espiritualmente, como la oración, el ayuno, la adoración y entre otras cosas. Pero, hermanos, le decía ayer a Álvaro y a los hermanos que estábamos en tiempo de evangelismo que es alarmante las encuestas que se hacen hoy acerca de cómo los cristianos realmente se comportan ante la lectura de la palabra de Dios y si realmente los creyentes están leyendo la palabra de Dios. Es alarmante ver cómo cada vez menos personas que se denominan a sí mismas como creyentes leen las Escrituras. Así que aquí les voy a enseñar un estudio hecho por Lightwave, que es un ministerio cristiano, y nos presenta una triste encuesta que se realizó en las iglesias en relación con este tema.
Y vamos a ver aquí si logramos pasar allá. Creo que está ahí, se quedó en stand-by. Ahí estamos, ahora sí. Ok, las estadísticas alarmantes de la lectura de la Biblia. Según este estudio dice que un 32% de los creyentes profesantes, es decir, aquellos que se dicen ser cristianos, que dicen profesan fe en Jesús, leen su Biblia a diario. 27% varias veces por semana. 12% una vez cada semana. 11% varias veces cada mes. 5% una vez cada mes y 12% rara vez o nunca. Ahora usted dice, hermano, si comparamos el de 32, el de 27 no está tan mal, el de 12, pero si usted se pone a ver, solo el 32% de los creyentes profesantes leen su Biblia a diario, es decir, que hay aquí un 67%, oiga usted, de los cristianos aquí son menos disciplinados y perseverantes en la lectura de la Biblia, y algunos incluso tienen un abandono total de la palabra de Dios. Es decir, los creyentes no están leyendo la Biblia. Ahora, tristemente no son los más jóvenes los que la leen con más frecuencia, sino que los adultos entre las edades de los 40 a 65 años son los que leen más la palabra de Dios, dejando así una enorme preocupación en cuanto al cristianismo de la siguiente generación. Vean, si ahorita los cristianos no leen la Biblia, principalmente lo leen los adultos entre los 40 a los 65 años y los jóvenes no lo están leyendo, la pregunta es, ¿qué pasará de la siguiente generación de los creyentes? Si ahorita la iglesia tiene graves problemas porque los cristianos no leen la Biblia, desconocen la doctrina, son llevados por doquier de todo viento de doctrina, la pregunta es, ¿qué pasarán con los niños de esta generación cuando sus padres o los adultos responsables no les enseñan la disciplina de la lectura de la palabra de Dios? Ahora, es importante también entender que según este estudio, el 34% de las personas que son más frecuentes a leer su Biblia son los que visitan las iglesias todas las semanas. Es decir, esto nos da también luz para hacer un énfasis en la importancia de la congregación. Si los creyentes se congregan regularmente, son animados constantemente a leer la palabra de Dios. Y yo creo efectivamente que es la exposición que tienen estas personas a la predicación de la palabra de Dios. Y con esto quiero que entendamos que la palabra de Dios sí produce un efecto en los creyentes. Los creyentes que se congregan regularmente y son confrontados a la luz de la palabra de Dios entienden la necesidad de permanecer en las Escrituras. También se identificó que la lectura diaria es el factor más importante para que incluso los niños desarrollaran una fe propia y la mantengan cuando crezcan. Entonces, hermanos, por lo tanto, en base a la medida alarmante de la lectura de la palabra de Dios, ver cómo está afectando en este tiempo a los creyentes que no leen la palabra de Dios, vamos a tratar con mucho énfasis este tema a la luz de las Escrituras, que nos da la misma luz de la importancia, pero también de los peligros y la efectividad de la palabra de Dios en los creyentes. Así que estaremos meditando en esto en esta mañana y vamos a ver la importancia de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante para el creyente leer las Escrituras? ¿Por qué es importante que invierta tiempo en meditar en las Escrituras? Dijo un hombre, Leonard Ravenhill, dijo él, que no es el estudio de la palabra de Dios que nos hacen santos, sino el vivir la palabra de Dios. No es solamente llegar una mañana y leerme mi salmo de costumbre para salir antes de ir a trabajar, no es leerme 3 versículos simplemente o un capítulo de la Biblia, es decir, he cumplido con mi lectura bíblica diaria, sino que la persona de Dios, la persona, el creyente, el Hijo de Dios, debe invertir un tiempo devocional en la palabra de Dios de forma intencional. ¿Y por qué la importancia de la lectura de la palabra de Dios? Definitivamente hemos de priorizar el lugar que tiene la palabra de Dios en la vida de los creyentes. La importancia de las Escrituras en la vida práctica de todo creyente, conocido como la suficiencia de las Escrituras,
nos da a entender que en ella encontrará el creyente todo lo necesario para su vida aquí en la tierra, mientras que espera la llegada de su Salvador. Hicimos la comparación de una persona que ha nacido de nuevo con la comparación de un bebé que acaba de nacer. No tenemos a este niño recién nacido ahí en el suelo esperando que él por sí mismo haga algo, ¿verdad? El padre es responsable de la crianza del niño. Primero lo alimenta con leche materna, de la misma manera que la Escritura llama esa leche no adulterada que el creyente debe recibir hasta que ha crecido lo suficiente como para comer papilla. Entonces, de la misma manera el creyente a la exposición diaria de la palabra de Dios va a crecer en el desarrollo como creyente maduro. Si un creyente no invierte tiempo en la palabra de Dios, nunca verá el carácter de Cristo reflejado en su vida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo invierto yo en las Escrituras? Así que vamos a estar desarrollando esto y vamos a ver algunos pasajes también más adelante que nos va a ayudar. Son muchos los que tengo, así que si usted quiere mejor también anotarlo, los puede anotar y lo vamos a leer. La importancia de la lectura de la palabra de Dios es porque en primer lugar, por medio de la palabra conocemos a Dios. ¿Sabía usted que si usted habla regularmente con personas afuera, cada persona tiene un concepto en sí mismo acerca de Dios? Cada persona se ha fabricado su propio Dios, cada persona tiene un concepto de quién es Dios. Algunos dicen que Dios es totalmente solo amor y que como el Dios del Nuevo Testamento no se compara para nada con el Antiguo Testamento, ya que este nuevo Dios es un Dios lleno de amor y misericordia y gracia y no se compara jamás con la ira o la ejecución pronta del juicio del Dios del Antiguo Testamento. Así que es importante que usted y yo como creyentes meditemos en la palabra de Dios para conocer realmente a Dios. Es a través de la palabra de Dios que hoy que obtenemos un conocimiento claro del Dios verdadero. El creador de todas las cosas no se mantuvo como un Dios silencioso e indiferente ante la creación de la humanidad. Se le reveló a Adán, quien incluso después de la caída escuchó su voz en el huerto. Ahí en Génesis capítulo 3 y versículo 8 dice que después de que Adán había pecado, escuchó la voz de Jehová Dios en el huerto y dice la palabra de Dios que tuvo miedo. Ahora, Dios de manera intencional se ha querido revelar a sus hijos, y esto es muy importante. Así también Dios habló con Noé en Génesis capítulo 7 y versículo 1. También habló con Abraham en capítulo 12, versículo 1, con Isaac en Génesis 26, 24, con Jacob, con José y Moisés, entre los muchos hombres y mujeres a los cuales se les reveló. Estos hombres a los cuales Dios les habló, conocieron la fidelidad, la bondad, la paciencia, la misericordia y el amor de Dios, pero también conocieron su santidad. Y esto es lo que necesitamos entender a través de la palabra de Dios. Si yo me relaciono con un hermano de la iglesia, por ejemplo, yo voy a poner de ejemplo a Alvarito. Yo conozco a Alvarito. Tenemos descripciones claras de Alvarito. Yo sé que es un hombre alto, que tiene el pelo negro, que su piel es un tono de piel morena, ¿verdad? Pero yo conozco a Alvarito. Ahora, si yo le digo a usted, mire, es que Álvaro es un hombre alto, de ojos verdes, de pelo macho, y yo un día vengo y le digo, mire, aquí está mi amigo Alvarito, del que tanto yo le he hablado, y yo le hago esas descripciones, y cuando usted lo ve, usted va a decir, este no es el Álvaro del que usted me habló, ¿cierto? Muchas veces tenemos un concepto acerca de Dios, pero cuando venimos a las Escrituras nos damos cuenta que es un Dios totalmente diferente. Así que necesitamos nosotros como creyentes conocer íntimamente a este Dios por medio de la palabra de Dios. Pablo dijo claramente que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí en Romanos capítulo 15 y versículo 4 lo dice claramente. También la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11, el trato que Dios tuvo con su pueblo Israel y cómo el trato que tuvo con ellos son de enseñanza para nosotros, para que aprendiéramos. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 10, y versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron, dice aquí, el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron, dice la palabra de Dios, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice aquí, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Cuando el creyente se acerca al Antiguo Testamento y ve el Dios del Antiguo Testamento, según 1 Corintios capítulo 10, según las palabras de Pablo, han sido ejemplo para nosotros. El Dios que predicamos es el Dios inmutable, es el Dios que no ha cambiado. Así que todo concepto, idea, pensamiento acerca del carácter y la esencia de Dios que se aleje de la Biblia dará como resultado la fabricación de un Dios falso. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que usted tiene acerca de Dios? ¿El concepto que dice las Escrituras o el concepto que tiene usted según su mente acerca de este Dios que usted pudo incluso haberse fabricado al no leer lo que dice Él mismo de sí mismo en la palabra? Algunos llevan al límite la bondad y el amor de Dios, asegurando que como un Dios que es amor ejecutará un juicio y condenará al pecador. Olvidan que el mismo Dios que es amor es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Dios mismo condenó el pecado de Adán y Eva echándolos del huerto. La maldad y la depravación de los hombres en el diluvio. Él mismo condenó la maldad y los actos inmorales de Sodoma y Gomorra. No se limitó a castigar la maldad de los impíos, sino que también juzgó con justicia las acciones incorrectas de su pueblo. Castigó con la muerte a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, sobre lo cual dijo Dios: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10 del 1 al 11. La murmuración de Aarón y María contra sus siervos Moisés, castigándolos con lepra. Números 12 del 1 al 9. La negligencia del sacerdote Elí al no estorbar ante la rebeldía y ofensa de sus hijos contra él y la pureza del servicio del tabernáculo. Qué triste. Si usted va ahí a Primera de Samuel, vamos un momento ahí a Primera de Samuel, capítulo 3, en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, o retrocedamos ahí un capítulo más, capítulo 2 y versículo al 12. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Dice aquí la palabra de Dios, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Saben qué es lo más triste de este versículo? Que Elí era el sumo sacerdote del tabernáculo. Era el hombre que Dios había puesto especialmente para guiar al pueblo para acercarse a Dios. Y aunque los hijos de Elí, junto con Elí, estaban encargados del sacerdocio, dice que estos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta más importante es: ¿cómo estos hombres que se rodean, y vamos a acomodarlo en este tiempo, podríamos decir que eran hijos de pastores? ¿Cómo estos hombres que estaban expuestos constantemente a la ley, a la palabra de Dios, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová? ¿Puede un creyente estar en la iglesia y no conocer al Dios verdadero? Sí. ¿Puede un creyente estar en la iglesia y no tener intimidad con su Dios? Así es. Pero ¿saben qué era lo peor de todo esto? Que Elí
nunca estorbó a sus hijos. Primera de Samuel capítulo 3 y versículo 11, dice aquí la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Y dice versículo 12: en aquel día yo cumpliré, contraeré, dice aquí, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tristemente pareciera que Elí, incluso el mismo Elí, tomaba en poco la palabra de Dios. Dios no solo se limitó a castigar a los hombres impíos de Génesis capítulo 6, a Sodoma y Gomorra por sus actos inmorales y lascivos, sino que también Dios se extendió hasta castigar a aquellos que se en aquel tiempo sus hijos. La pregunta es: ¿este Dios ha cambiado para nosotros? No ha cambiado. Este es el mismo Dios. Aún para los que creen que esta solo era una etapa del Antiguo Testamento, se extiende hasta los inicios de la iglesia, castigando a Ananías y a Zafira por la mentira al Espíritu Santo. ¿Recuerda usted eso? Ananías y Zafira llegan y ponen una propiedad en venta, toman una parte del dinero, se lo esconde y lo llevan delante de Pedro y dice: aquí está todo lo que hemos vendido. Inmediatamente el Espíritu Santo, por medio de Pedro, le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y Dios castigó la mentira contra el Espíritu Santo de Ananías y Zafira. No solo se queda ahí, sino que nos lleva hasta la revelación del Apocalipsis, donde Dios castigará la impiedad de todos los hombres malvados e incrédulos, concluyendo con el juicio del gran trono blanco, enviándolos al lago de fuego. Sí, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, Dios es un Dios bondadoso. ¿Hasta dónde alcanza la paciencia de Dios para con nosotros? Pero la pregunta es: ¿hasta dónde llegará el límite de la paciencia de Dios si seguimos manteniendo una conducta errada delante de Él? Si no hay consagración, si no hay el pecado, si seguimos pensando que ese Dios del cual nos hemos fabricado nunca ejecutará juicio, nosotros estamos realmente pensando en otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Recuerde el momento en que los hijos de Aarón presentaron fuego extraño, inmediatamente cayeron, y por eso dijo Dios: me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Hermanos, necesitamos venir a la palabra de Dios para conocer realmente quién es Dios. Mayor conocimiento de Dios, mayor comprensión del pecado. Mayor conocimiento de Dios, mayor acercamiento hacia la santidad. El creyente anhela amar a Dios porque conoce al Dios verdadero, pero también respeta a Dios porque conoce que Dios no acepta el pecado tan frívolamente como muchos de nosotros lo vemos. Pero no solamente la importancia de la lectura de la palabra de Dios para conocer a Dios realmente como es Él, no un Dios que solamente es presentado como amor, misericordia y bondad, sino un Dios que es 3 veces santo, un Dios que dijo: me santificaré delante de mi pueblo, un Dios que ejecutó también con juicio y con ira contra el pecado, tanto de los impíos como de aquellos que decían servirle. A veces me pongo a pensar y digo, Dios era tan duro. No lo sigue siendo ahora, sí lo es. Imagínese Moisés cargando con el pueblo de Israel por más de 40 años en el desierto, duros de servir, se les reprendía, se les hablaba, se les exhortaba, y en un solo momento Moisés toma la vara ya cansado y golpea la roca cuando Dios le dijo simplemente que la hablara. Y solamente por esto Dios le dijo a Moisés: tú no entrarás en la tierra. Es conducta fría, desinteresada en lo que respecta a la santidad de este Dios, lo que Dios demanda de mí. Siempre este ejemplo, pero usted sabía cuánto tiempo dedicamos para ser profesionales, pero cuánto poco tiempo dedicamos para ser santos y maduros espiritualmente. Nos preparamos para todas las cosas de la vida, pero no nos preparamos para conocer a este Dios. La importancia de la lectura de la palabra de Dios es también porque por medio de la palabra entendemos la voluntad de Dios. ¿Saben? Aunque Elí y sus hijos sabían quién era Dios, conocían los juicios de Dios, no hicieron la voluntad de Dios. Y eso es una lección para usted y para mí.
qué bueno conocer a Dios. Sí, que bien en tener un conocimiento claro de todo el carácter de Dios, conocer todos sus atributos y conocer quién es Él. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso que usted y yo hemos adquirido acerca del conocimiento de Dios? Hermanos, es necesario pasar ahora del conocimiento de Dios a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos venir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere para usted y para mí, qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en base a lo que Él quiere para nosotros. Así que quiero que aprendamos unas cosas, porque no es suficiente el conocimiento intelectual o superficial acerca de Dios, sino un conocimiento íntimo acerca de Él que nos lleva a vivir una vida guiada e instruida por Él. El diablo estuvo muy cerca de Dios, conoció a Dios, pero se rebeló contra Él. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 16 dice: tú, querubín precioso, en el monte de Dios estabas, por las piedras de fuego te paseabas hasta que se halló en ti maldad. Judas estuvo cerca de Jesús por alrededor de 3 años, pero a pesar de su cercanía con Él, no era íntimo de Él. Qué triste. ¿Usted sabe qué es pasar 3 años al lado del Maestro y simplemente no haberlo conocido? Quien hace la voluntad del Señor es quien realmente lo conoce. Así que yo lo quiero invitar que vaya a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29. Un día preguntaba a una persona en medio de una consejería, una persona que venía también empezando, recién convertido, creyendo en Cristo, porque ese es el concepto que el mundo tiene, y le preguntaba: ¿usted ama a Dios? Sí, claro, yo lo amo. ¿Lo ama con todo a Dios? Sí, lo amo con todo. Y le digo yo, vayamos a la palabra de Dios, a Juan capítulo 15. Y dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le pregunté: ¿usted cree que hasta ahora ha guardado los mandamientos de Dios? Y me dijo: no. Y entonces le pregunté: ¿lo ama? Y dijo: no. Cuando yo vengo a la Biblia, me doy cuenta si mi relación con Dios es real y es genuina. Cuando yo vengo a la palabra, me doy cuenta si estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan o no le agradan. Pero ¿por qué con facilidad caemos en pecado? Porque no estamos en las páginas de este libro. Siempre me gusta poner una nota de pie en las Biblias que regalo y pongo: o este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Es una sincera enseñanza para nosotros. Pero vea lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29. Quien hace la voluntad del Señor es quien realmente lo conoce. Jesús trató este tema claramente. Dice aquí, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me pongo en el lugar de los hijos de Elí. Señor, pero no estábamos en el tabernáculo, no éramos nosotros los que alistábamos los corderos, no eran los que veíamos que estaban sin tacha, no eran los que llevábamos para hacer el sacrificio para la expiación del pueblo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Porque el que conoce a Dios hace lo que Dios quiere. ¿Saben qué? No se trata de las obras. Si nosotros vemos este pasaje, no se trata de las obras. Estamos a favor del evangelismo, pero nunca me podré ir y presentar delante de Dios y decir: Dios, yo fui a evangelizar a tantos lugares y a tantas personas, y yo nunca lo conocía a usted. Señor, es que fui y prediqué en la iglesia y serví, visitamos a los hermanos. Eddie, es que no te conozco. El Señor está primordialmente interesado en lo que está dentro, para que luego lo de afuera tenga importancia para Él.
Esa fue la reprensión, la tengo aquí, tal vez puede ser que la veamos, pero Dios me la trae a memoria. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los sacrificios y en los holocaustos como que a Él se le obedezca? Dios no está interesado en tus obras si desde tu corazón no le amas primero. Y Jesús lo dijo muy claramente aquí. Mire lo que dice del versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuántas veces ha hablado Dios a nosotros por medio de su palabra? Que dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque ésta estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La voluntad de Dios es manifiesta en nuestras vidas cuando obedecemos lo que el Señor dice. Sí, conocemos a Dios a través de la palabra, pero el conocer su voluntad nos debe llevar a hacer lo que Dios quiere que hagamos como creyentes. Por medio de las escrituras que conocemos la voluntad de Dios, la cual si le decimos conocer, debemos de obedecer. Ahora, la pregunta más importante es, ¿qué dice la Biblia acerca de su voluntad para con nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios me demanda a mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí como creyente? Y es lo que vamos a estar viendo ahorita aquí, la voluntad de Dios para el creyente. Así que si usted quiere, apúntese algunos de estos pasajes y algunos de estos títulos. En primer lugar, la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando utilizamos el término santificación o santo, el término es tomado desde el Antiguo Testamento, que la palabra hebrea es la palabra kadosh, que quiere decir apartado para Dios con un propósito específico para que Él pueda usarle. La pregunta es, ¿estoy yo apartado para Dios? ¿Me he apartado de los placeres de este siglo, de este mundo, para que Dios pueda usarme? La voluntad de Dios es que seamos santos. Dice primera de Pedro 4:2, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. El concepto del hombre muchas veces es creer que santidad es una persona que nunca tendrá pecado. Eso es imposible para nosotros. Seguimos luchando contra la naturaleza pecaminosa. La palabra santo significa ser diferentes. La gente está cansada de ver cristianos que nunca cometen errores, de cristianos que se pueden parar incluso hasta detrás de un púlpito y la gente puede entender que es un cristiano tan perfecto, que tiene una unción especial, que nunca peca. La genuinidad de un cristiano es tener humildad incluso para venir y decirle a los otros, perdón, me he equivocado y he hecho las cosas de forma incorrecta. Eso me hace ser diferente, me hace ser humilde. Cosas que Dios demanda. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Ahora, la voluntad de Dios también en primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, Dios quiere que hagamos el bien. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra de Dios aquí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres sensatos. La pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando el mundo allá afuera? Decimos que somos cristianos, pero la gente no ve el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo callar la ignorancia de los de afuera? Si más bien los de afuera dicen de nosotros que somos fariseos, hipócritas y panderetas. Qué triste escuchar ese contexto acerca de los cristianos. Otra de las cosas de la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos. Qué bien ser agradecidos cuando todo está bien.
Qué bueno ser agradecido cuando Dios me abrió esa puerta de trabajo. Qué bien ser agradecido cuando Dios me permitió comprar ese carro, cuando Dios me permitió hacerme esa casa. Qué bien estar agradecido cuando Dios permitió el éxito del estudio de mis hijos. Qué bien estar agradecido cuando estoy con salud. Qué bien estar agradecido es cuando todo está bien. Pero el propósito de Dios es que seamos agradecidos en todo, incluso en lo que no entendemos y aparentemente para nosotros es malo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En las aflicciones damos gracias. Cuando despedimos a un ser querido que partió de esta tierra, damos gracias. No damos gracias y decimos, Dios, te doy gracias porque te has llevado a este ser amado. No, decimos, Dios, gracias porque me sostienes aún en medio de las dificultades. Y eso la gente lo puede ver. Es lo que transmitimos, la seguridad y la confianza que tenemos en Cristo. Dios, doy gracias porque tal vez no querías que estuviera en este trabajo. Dios, gracias porque tal vez querías que hiciera un alto en mi vida a través de este accidente que me ocurrió. Dios, gracias porque aunque no entiendo lo que está pasando, conozco a través de tu palabra que tú eres un Dios bueno, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios, gracias. Pero también, hermanos, la voluntad de Dios es la entrega sacrificial del cuerpo. Romanos capítulo 1 y versículo 2, Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Creo que este es un pasaje que lo sabemos incluso de memoria. Así que, hermanos, muchos comentaristas de la palabra de Dios dicen que luego del despliegue de la misericordia de Dios presentada en los capítulos anteriores de la carta a los romanos, al ver la bondad de Dios, que aunque usted y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, que la mal llamada muchos gracias para allá afuera no es que el Señor estamos en el tiempo de la gracia y permite que pequemos deliberadamente, no, sino que la gracia de Dios se ha reflejado a través de Jesús, quien ocupa nuestro lugar en la cruz, que después de todas las bondades, a pesar del pecado de nosotros e incluso su pueblo Israel, dice así que en base a todas estas cosas, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es el resultado del agradecimiento en mi corazón de haber sido salvado? Ayer precisamente compartiendo el evangelio le decía a una persona, no hacemos cosas buenas para ganar el cielo, hacemos cosas buenas porque ya Cristo nos ha dado el cielo. Hacemos cosas buenas porque estamos agradecidos que nos ha perdonado. Solo una persona que se ha enfrentado cara a cara con su pecado y se ha dado cuenta lo realmente ofensivo que es para Dios, dice gracias Señor, porque aunque me conocías y me conoces, tú me has perdonado. Cuando yo entiendo esto, yo quiero presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo. Y cuando Pablo utiliza el término como un sacrificio vivo, hacía reflejo al Antiguo Testamento, donde el cordero, que era el sacrificio, debería ser santo, intachable, no debería tener arrugas, ni manchas, ni ningún defecto en él. Así Cristo nos quiere a nosotros. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí, que nos presentemos en nuestro cuerpo, es decir, que mis manos, lo que hago con ellas, honren a Dios, que mis pies me dirijan hacia lo recto, hacia lo bueno, hacia lo correcto, que mis ojos a Dios, que mi boca profese a Dios, como dice la palabra de Dios, frutos de alabanza que profesen su nombre. Dios quiere que todo lo que yo soy sea para Él como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy, todo lo que soy, mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi mente, todo es para ti. Tristemente, hoy los cristianos llaman, la cultura ha cambiado y empezamos a aceptar lo que Dios en algún momento llamaba malo. No es tan malo ahora que un hombre se haga 7 aretes en la oreja. No es tan malo que ahora un hombre tatúe todo su cuerpo diciendo que es cristiano. No es tan malo que un cristiano se haga diferentes operaciones estéticas. No es tan malo que un cristiano se vista como el mundo, hable como el mundo y sea como el mundo, porque estamos en una cultura diferente. Y el Dios que se predica en la Biblia, según ellos, se amolda a la cultura. Me gusta un ejemplo de un predicador que se llama Manuel Vaz, que una mujer le preguntaba, pastor, los cristianos
¿podemos tomar licor? Otro le preguntaba, esta misma mujer le preguntaba, ¿también los cristianos pueden fumar? ¿Los cristianos pueden usar bikinis un poco ahí escandalosos en la playa? Pastor, ¿es tan malo que un cristiano escuche música del mundo? Y decía él, si agarras todas estas cosas, entonces imagínate una mujer en la playa con un bikini escandaloso, con un cigarro en la boca, con un trago en la mano, escuchando música del mundo y diciendo palabras indecentes. La pregunta ¿es eso lo que Dios dice que es el reflejo de un cristiano? No, no lo es. Dios quiere que usted y yo nos presentemos en sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo. Es un Dios anticultura. El Dios de este siglo ha influenciado la mente de los impíos, pero también está trabajando en la mente de los cristianos. Dios no es un Dios de la cultura. Dios vino a traer una cultura diferente, una cultura del reino, una cultura para su gloria, una cultura de personas que están moldeados a la luz de la palabra de Dios, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo la mente puede cambiar si no es expuesto a la luz de la palabra de Dios? ¿Entiende la importancia de esto? También entendemos que la voluntad de Dios es el apartarse del pecado. No solamente me aparto para que Él me use como santo para las cosas buenas, sino que también me aparto del pecado. El sabio ve el mal y se aparta. Hay algo característico en la vida de José en el libro de Génesis. ¿Sabe cuál es? De José no se menciona ningún pecado y dicen que es el mejor tipo de Cristo en la Biblia. Sin embargo, José no dijo, yo soy tan fuerte y estoy tan bien con Dios, porque Jehová estaba con él, según la Biblia, que ahora viene la mujer de Potifar y me va a tentar y yo soy tan fuerte que voy a estar ahí para resistirlo. Dice que él corrió. El sabio ve el mal y se aparta. Estimado creyente, si en el lugar en el que estás influencia tu vida para mal, huye. Esa es la voluntad de Dios. Si lo que estás viendo te está afectando, como dijo Jesús, arráncate los ojos. Pareciera que Jesús era muy extremista cuando decía esto. Hermanos, yo creo que tenemos que tomar decisiones. Yo dije un día de estos, voy a quitar el Facebook de mi teléfono. No tal vez porque viera cosas malas, pero ¿sabes qué? Me quita también mucho tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Estamos en el tiempo de la droga moderna, la droga tecnológica. Dicen que el teléfono es 12 veces más fuerte que la heroína. Hermanos, cuando Jesús decía que te arrancara los ojos o un brazo porque mejor te era entrar en el infierno, en el cielo, cojo, que al infierno con todo tu cuerpo, Jesús lo que está diciendo es seamos radicales y decididos a tomar decisiones contundentes para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? La voluntad de Dios también es la confianza en el padecimiento. ¿Sabes qué? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Timoteo, recibirán persecución. Pensar que somos cristianos y que no nos asemejaremos a Cristo en su sufrimiento, estamos errando. Porque Él dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Si dijeron toda clase de mentira contra mí, de vosotros también igual. Se nos ha concedido, y la palabra concedido quiere decir como un regalo, que padezcamos juntamente con Cristo. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. El creyente no viene a Cristo para entrar en una burbuja donde nada pasará en su vida, no. El creyente ha venido para enseñarle al mundo que en medio de las cosas que suceden, tenemos una confianza duradera en Cristo que nos permite avanzar aún en medio de los problemas. Gracias a Dios por Cristo. También la voluntad de Dios es el servicio. ¿Qué está haciendo para el Señor? Efesios capítulo 6 y versículos 6 al 7. Efesios capítulo 6 y dice versículos del 6 al 7. Dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay tantas cosas por qué servir a Dios, hay tanta necesidad allá afuera. La iglesia es el lugar donde Dios prepara nuestras mentes y nuestros corazones para hacer una luz allá afuera. ¿Cuánto estamos sirviendo a Dios en compartir nuestro testimonio? Ahora, también, hermanos, que debemos entender que es por medio de la palabra que conocemos la voluntad de Dios.
La palabra nos ayuda a conocer cuál es la forma correcta de adoración. ¿Cómo sabemos que mi adoración es agradable delante de Dios? A la luz de las Escrituras. ¿Cómo yo sé que la canción que yo estoy cantando le agrada a Dios? Porque dice cantar con salmos, con cánticos y himnos espirituales. ¿Cómo yo sé cuál es la forma correcta de comportamiento y de carácter que debo tener como un hijo de Dios? Solamente a través de la palabra de Dios. La forma correcta de la vida espiritual y de la vida personal del Hijo de Dios están plasmados en la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras. Este es el espejo espiritual. Hablamos un día de estos en la radio. Así como usted se fija en el espejo para verse que hoy no viniera menos feo como hago yo. Yo voy y me corto el pelo para verme menos feo. Y cuando voy y me veo al espejo me gusta que el pelo me quede bien. Es lo único que puedo decir que tengo todavía bien, ¿verdad? Pero cuando yo abro este libro es el espejo espiritual. ¿Cómo estoy por dentro? Hoy vine, me planché mi ropita, me puse, me eché colonia y me fijé en el espejo. Le pregunté a mi esposa, ¿me veo bien? Le pregunté a Tamara, ¿me veo bien? Este saco me lo regaló Alberto. Ah, se me ve bien, ¿verdad? Pero la pregunta, le pregunto a Dios, Señor, por dentro, ¿me veo bien? ¿Te soy agradable? ¿Soy para ti un hombre santo? ¿Soy un hombre útil para ti? Señor, guardo mis pensamientos. Señor, guardo mi vida para ti, te soy agradable. ¿Cuánto nos hace falta preguntar eso? ¿Y sabe qué va a decir Dios? ¿Quieres saberlo? Usa el espejo que te dejé a través de mi palabra. Pablo dijo, no me rehúso a predicar todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Es decir, es necesario la aplicación de toda la Escritura en la vida del creyente. No es que el creyente dice, Señor, es que este pasaje me gusta tanto para aplicarlo, pero es que este no me gusta tanto. Quiero usar este para mi vida porque se ajusta a mis necesidades, pero este otro pasaje que me demanda no me gusta tanto. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es la demanda de un discípulo de Cristo. Así que es necesario la aplicación de la Escritura, toda la Escritura en la vida del creyente. Seguir todo el consejo de Dios, porque es por medio de la palabra que comprendo completamente la voluntad de Dios para mi vida como un hijo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bonito meditar. La otra vez hablé un poco también de este tema, haciendo un énfasis en 2 Timoteo 3:16, que es instruir, que es redarguir. Redarguir es convencer de pecado. Cuando abro la Biblia y leo la palabra, Dios me dirá, Eddie, esto que estás haciendo no me gusta. Déjelo, abandónelo. Eso es redarguir. Y por medio del Espíritu Santo nos convence que esto es bueno delante de Dios para dejarlo. Pero ¿saben qué? Les voy a hablar un poco y espero que me dé el tiempo de los peligros del abandono de la palabra de Dios. Ya vimos la importancia de la palabra de Dios. Conozco a Dios, entiendo la voluntad de Dios, pero ¿cuáles son los peligros de abandonar la palabra de Dios? Podemos ver a través de las Escrituras el terrible resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Aunque el creyente llega, si no es por medio de la lectura, aunque sea escuchar el consejo de Dios proveniente de la palabra, se puede decir de manera clara que ha abandonado la palabra de Dios, su mismo consejo, teniendo en poco las Escrituras. ¿Qué me refiero con esto? Si usted escuchó, ya sea una predicación, ya sea en la lectura de la palabra de Dios o por cualquier otro medio que usted haya escuchado qué es lo que Dios demanda y usted rehúsa obedecerlo y es rebelde a esto, usted ha tenido en poco las Escrituras, ha desechado el consejo de Dios y debe prepararse, porque la Escritura nos enseña el terrible resultado de alejarnos de sus indicaciones e instrucciones. De esto fue acusado Saúl, pero también David. Me hubiera gustado ir a esos pasajes, pero ahí 1 Samuel 15, 22 al 23, anótelo. Fue donde Dios reprendió a Saúl y le dijo, ¿acaso se complace tanto Jehová en los sacrificios, en los holocaustos, como que a él se le obedezca? Porque el pecado de rebeldía es como el pecado de hechicería. Tan duro es para Dios que un creyente le sea rebelde, pero también a David en 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 al 9.
cuando David pecó contra Betsabé, cuando fue confrontado por el profeta Natán, le dijo: porque has tenido en poco la palabra de Dios. A veces vemos esta parte de David y decimos: qué lindo el Salmo 51, cuando David expresa profundo arrepentimiento. Qué hermoso el Salmo 32, cuando David expresa el perdón de Dios. Pero ¿sabe qué nos estamos olvidando? Que Dios dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. Vemos la persecución de su hijo Absalón y cómo se acostó con sus mujeres a la luz del sol. Vemos las consecuencias de cómo fue deteriorándose su reino hasta que sus hijos terminaron divididos y unos peleando con otros. ¿Valió la pena ese pecado? ¿Valió la pena la tranquilidad y la seguridad de su hogar por ese pecado? Hermanos, el creyente olvida con mucha facilidad cuando ha ofendido a Dios. Vamos a ver aquí el resultado en un estancamiento de los peligros del abandono de la palabra de Dios. Resulta en un estancamiento espiritual. Hebreos capítulo 15, vayamos ahí, versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice aquí: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír en poco la palabra de Dios, rebeldes a la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros. Es decir, este bebé ha tenido 15 años en la iglesia y hay que decirle el bebito de Dios. 15 años en la iglesia. Suena en broma, hermano, pero usted sabía que hay personas con 20, 30, 40 años que siguen siendo los bebés de Dios. Qué triste, porque debiendo ser ya maestros. Usted sabía que cuando Pablo llegó a Corinto, después de su visita a los 3 años, esperaba que ellos ya fueran maduros espiritualmente. 3 años, ya esperaba que ellos empezaran a madurar. Yo creo que ese es un golpe al corazón y a la conciencia de nosotros cuando empezamos a contar los años de la iglesia y decimos: Señor, ¿dónde estoy parado? Dice aquí: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Dónde se encuentra usted espiritualmente? Tengo 33 años y no sé cómo estaré en los años de Dios. 3 añitos, 5 añitos, 4 añitos. Pero el alimento sólido, hermanos, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El resultado del estancamiento espiritual en el creyente lo mantiene en un estado de niñez espiritual, llevando un estilo de vida aún apegado a actitudes y comportamientos carnales, incapaz de discernir entre el bien y el mal que se refleja en la toma de decisiones diarias. ¿Quiere usted saber los peligros del abandono de la palabra de Dios? Bueno, usted se va a dar cuenta a través de estos puntos que le voy a presentar. Si usted o yo estamos estancados espiritualmente, veamos los signos del estancamiento espiritual. Número 1, no pasa tiempo en la palabra de Dios. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme todo aquello en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro signo del estancamiento espiritual, dice aquí, no comparte su fe. Hechos 4:20, ¿qué dijo Pedro? Porque no puedo dejar de decir, o no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otro signo del estancamiento espiritual, no lleva fruto. Salmos 1 del 1 al 3 dice: bienaventurado, ¿quién? El varón que en sillas escarnecedores no se ha sentado, pero dice principalmente que en la ley de Jehová está su delicia, que medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a aguas. Dice ahí que lleva su fruto. Eso es un signo del estancamiento espiritual. Otro signo es cede con facilidad ante las tentaciones. Qué bueno los cristianos que pueden decir: es que todos somos pecadores, ¿verdad? Imagínense esa historia en la vida de José. Digámosle eso a José, digámosle eso a Daniel cuando fue acusado de ser echado a los leones, cuando fue acusado de ser asesinado por adorar a Dios. Digámosle eso
a los grandes hombres de Dios que han pagado un gran precio para resistir fuertemente ante las tentaciones. También otro signo del estancamiento espiritual es que no conoce verdades fundamentales acerca de las Escrituras. ¿Cuánto tiempo ha invertido y no conoce nada acerca de Dios ni lo que Él ha determinado en su palabra? Tristemente también, otro resultado es un comportamiento carnal. Primera de Corintios capítulo 3 y versículos del 1 al 3. Y aquí está la clara reprensión de Pablo para estos creyentes de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo esperaba llegar y toparse creyentes maduros a los cuales pudiera hablarle de muchas cosas, pero dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como un recién convertido que aún está en la lucha con algunos pecados. Pablo esperaba que después de 3 años estos creyentes hubieran avanzado tanto en su vida espiritual que fueran hombres maduros en la fe. También dice aquí, y vamos a ver los signos de este comportamiento carnal. En primer lugar, ¿cuál es? No abandona antiguas prácticas pecaminosas. ¿Cómo usted sabe que está en este estado de comportamiento carnal? Bueno, no abandona antiguas prácticas pecaminosas. Ahí hay otro pasaje, Efesios 4, 17 al 32, pero me gusta 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Está cambiando su vida o sigue siendo la misma persona que era sin conocer a Cristo? El otro punto es, admite el pecado en su vida y aún en la de su familia, justificándolos. Primera de Corintios 10, 23. Es que eso no es tan malo. Es que Dios conoce mi corazón, dicen muchos, ¿verdad? Sí, Dios conoce el corazón del hombre, según Jeremías, que es malo y perverso. Punto número C, participa el pecado de otros y los comparte. Efesios 5, 11 al 12 y Romanos 1 al 32. Si usted quiere puede anotar esos que están ahí, porque no nos daría tiempo de verlos. Yo estoy como cuando se reunieron Esdras y Nehemías para pasar desde la mañana hasta la tarde, pero no, solo tenemos 1 hora. Y punto número D, se endurece por el pecado. Lo más triste es que al final, ¿sabe qué? No sentimos nada cuando estamos pecando. Ese es el resultado del abandono de la palabra de Dios. Claramente nos estancamos espiritualmente y terminamos en un comportamiento carnal. Y al final termina en un endurecimiento del corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 13, donde reprende Pablo a los hebreos y les dice que acerca de la voz del Espíritu Santo, que cuando la oigan no endurezcan su corazón. Tristemente, el endurecimiento del corazón lleva a un creyente a vivir una vida sin gozo, ya que el placer que experimenta por el pecado es pasajero y cargoso. Vive una vida sin sentido y sin paz, ya que al estar ocupado en la carne se siente espiritualmente muerto y sin comunión con Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La falta de dirección que solo encontramos en la palabra de Dios puede terminar dejándonos como la triste historia de Job, que aunque en hebreo se le llama el justo Job, conocemos su miserable historia. Cuando yo voy a Hebreos en capítulo 11 llama a Job el justo Job. Pero dice la palabra de Dios que cuando Abraham y Lot tuvieron un altercado porque no tenían para dar de comer suficiente a todos sus animales, Abraham le dijo, ¿por qué pelean vuestros pastores y mis pastores? Alza tus ojos y ve la tierra y escoge donde quieras. Y dice que Lot volvió a ver hacia el oriente donde estaba Ai. Pero Ai significa en hebreo ruina. Cuando Lot estaba con Abraham, a quien Dios se le revelaba, le iba bien, porque estaba cerca de la revelación de Dios por medio de Abraham, a quien era Dios el que él usaba. Aunque Lot conoció a Dios por medio de Abraham, él acercó cada día sus tiendas más hacia Sodoma, porque él dijo que eran como los huertos de Edén. ¿Sabe qué decía Lot? Aquí es donde más me brilla el sol, qué lindo se ve ahí, aunque sabía
que estaba camino a esa ciudad tan pecaminosa. Sin embargo, Abraham volvió a ver y vio el desierto y no había nada más que Dios, porque Dios le prometió que estaría con él. ¿Sabe qué? Abraham lo tenía todo en el desierto y Lot no tenía nada aún allá que parecía el paraíso. La palabra de Dios me muestra eso. ¿Sabe qué? Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si no tengo a Dios, no tengo absolutamente nada. Quiero ir ahí adelantando el resultado de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué implica esto? En la medida que hay un abandono de la palabra de Dios por el creyente, las áreas débiles de su vida brotan con mayor fuerza. Si el creyente no está en la palabra de Dios, rápidamente brotará la ociosidad, la pereza, para otros la avaricia, la vanagloria de la vida, el exceso de preocupaciones o de tareas y entre muchas otras. ¿Cuál es su talón de Aquiles? Entre menos esté en la palabra, más va a ser más visible en su vida, va a ser más claro. Si no está en la palabra, estas cosas saldrán con mayor rapidez y a flote rápidamente. Lo que mantiene a raya nuestras pasiones es el obrar del Espíritu Santo en nosotros por medio de la palabra que nos redarguye y reprende. Nos mantiene en raya con nuestros pensamientos, acciones y actitudes pecaminosas. Así que veremos el resultado positivo de permanecer en la palabra de Dios y cómo llevan a un creyente a vivir una vida de gozo y plenitud aún medio de las pruebas. Yo no sé usted, pero a mí el pecado nunca me deja estar en paz. ¿Por qué? Porque siento la carga en mi corazón de cómo he de seguir sirviendo a Dios si hay algo que está afectando. No hay gozo en el pecado, es un placer pasajero. Pero el estar en la palabra de Dios, el resultado es realmente bueno. Al hablar de la lectura de la palabra de Dios y sus resultados efectivos en la vida del creyente, no estamos hablando de una lectura superficial. No es acercarme a la Biblia, a leer 3 versículos y ya, sino acercarnos de una manera intencional, desinteresada y con un deseo profundo de meditar en ellas para conocer a Dios y para vivir para su gloria. Dios, vengo aquí porque te anhelo conocer. Quiero saber qué tú quieres también para mí. Quiero saber a dónde tú me quieres llevar. Cuando vengo a la palabra de Dios, en primer lugar, el resultado de meditar en la palabra de Dios nos acercan a conocer a Dios. Juan 17:3, y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos aleja del pecado. Salmo 119:11 ordena nuestro caminar. Eso es algo que, por eso estuvimos en la mañana en el Salmo 119 y vayamos ahí para ir también ya cerrando el Salmo 119. Vea lo que dice el Salmo 119 versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ordena nuestro caminar. Salmo 119, versículo 133, dice la palabra de Dios: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Quiere usted dejar de pecar? Venga a la palabra de Dios. ¿Quiere usted que sus pasos sean ordenados? ¿Quiere vivir para su gloria? ¿Quiere caminar como Dios quiere que usted camine y viva? Venga a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La forma en la que podemos entender que somos apartados para Dios y que seremos apartados para Dios es por medio de la palabra que nos enseña cuál es la vida que a Él le agrada que tengamos. También meditar en la palabra nos lleva a producir frutos. Salmos 1, del 1 al 3, meditar las escrituras nos hace ser como un árbol que lleva fruto. Juan 15, 7 al 9 dice, con la comparación que hace Jesús con la vid: permanecéis en mí, para que podamos llevar fruto, ¿verdad? Nos consuela en las tribulaciones. Salmo 119, dice aquí 50, Salmo 119, versículo 50, dice: en ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Trae claridad y entendimiento. Salmo 119, también 130, dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple, y también nos lleva hacia la madurez. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 que hemos leído. Nos guía por el camino. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos da discernimiento. Hebreos 5, 14, que por el uso tenemos los sentidos del discernimiento ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
nos da seguridad. Segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Y número 12, nos lleva a compartir la fe. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, no solamente esto, sino que también la palabra de Dios nos ayudará a preservar la generación que nos precede. Con esto terminamos. La meditación en la palabra de Dios no solamente produce un fruto duradero en la vida de nosotros, sino que alcanza incluso la vida de nuestros seres queridos y de nuestros hijos. Proverbios 27, Salmos 112, versículos 1 y 2. Dice aquí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. La palabra de Dios no solo garantiza el gozo y la plenitud en la vida del creyente, sino que se extiende hasta sus hijos. La mejor herencia para ellos será la inversión de sus padres en la palabra de Dios, que permanece para siempre, aún en medio de cualquier circunstancia. Isaías 48 dice: la palabra de Dios permanecerá para siempre. Inclinen sus cabezas y vamos a tener un tiempo para orar y meditar un poco acerca de la enseñanza de esta mañana. Tome un tiempo para pensar en cómo está usted en su tiempo en la palabra de Dios. ¿Está invirtiendo usted tiempo en las Escrituras? ¿Está leyendo la palabra? ¿En cuál porcentaje está usted? Hemos visto la importancia de la lectura de la palabra de Dios, que nos ayuda y que por medio de ella conocemos a Dios, pero también por medio de ella conocemos y entendemos la voluntad de Dios para nosotros. Hemos entendido también los peligros del abandono de la palabra de Dios. Va a resultar en un estancamiento espiritual, no va a poder avanzar en su vida de fe. Comportamiento carnal. Sabemos cómo estamos viviendo. Nuestro trasfondo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Estamos acaso estancados espiritualmente? ¿Estamos siendo carnales? Solo Dios nos va a ayudar a abandonar esto. Al final terminaremos con un corazón endurecido, y lo más triste es que Dios, tarde que temprano, ejecutará juicio con nosotros. Y la pregunta es: ¿dónde estaremos el día que Dios venga a castigar a sus hijos? Porque aquel que toma por padre como hijo, dice Hebreos capítulo 12, también lo disciplina. Hemos visto el resultado de permanecer en la palabra de Dios, de meditar en la palabra. Nos acercan para conocer a Dios, nos alejan del pecado, ordenan nuestro camino, nos santifica, nos lleva a producir fruto, nos consuela en las tribulaciones, trae claridad de entendimiento, nos lleva hacia la madurez, nos guía por el camino, nos da discernimiento, nos da seguridad y nos lleva a compartir la fe, pero también sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos y a aquellas personas que están a nuestro lado. Si usted necesita estar con Dios, ese es un buen tiempo para hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido estar acá, entendiendo el resultado de estar cerca y lejos de tu palabra. Solo tú conoces nuestros corazones y sabes de qué manera estamos, si estamos lejos o estamos cerca. Si nos acercamos de manera indiferente o frívola, o lo estamos haciendo con todo el corazón. Ayúdanos a salir adelante. Aquellos que no lo están haciendo, darles fuerza para hacerlo, a tomar decisiones con convicciones para tu gloria. Y aquellos que los están haciendo, a seguir adelante, a seguir meditando en las Escrituras, pero también a llevar fruto para bendecir la vida
de otros. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.